Bienvenidos a este espacio íntimo y real, donde nos atrevemos a hablar de lo que somos, lo que sentimos y también de lo que solemos callar. Aquí cada palabra tiene una intención: conectar con tu historia, acompañarte en tus procesos y sembrar luz en esos lugares donde a veces duele mirar. Comencemos esta conversación desde el alma. De niña aprendí que el dolor es real, que el silencio a veces grita más que hablar. Con cada herida el alma se endurecía, pero en mis ojos siempre brillaba una guía. Cuando en la presentación de este espacio les conté que tengo una preciosa hija adolescente, sin lugar a dudas nuestro relacionamiento con ellos y todas nuestras creencias y forma de vivir influyen en la vida para bien o para mal. Pero bueno, el rol con los hijos, siendo madres solteras, será tema de otro podcast. Como lo mencioné en el capítulo anterior, la inspiración de este podcast es un cáncer de mama estadio 5 que afronté durante el año 2021. Y como este llamado de la muerte a mi puerta me dio la fortaleza para vivir este proceso, sobrevivir y hoy estar aquí para compartirlo con ustedes. El único propósito es ayudar y acompañar a muchas personas que se enfrentan a situaciones similares, que no tienen una guía definida, y en este caso contar qué fue lo que a mí me sirvió y lo que me ayudó en las diferentes etapas, teniendo en cuenta que para cada ser humano es diferente la manera de afrontarlo. Hoy quiero contarles cómo soy consciente que ese cáncer que afronté fue construido por mí. Eso suena muy loco, pero hoy puedo decirles que es real. Cuando reviso la historia en suma de acontecimientos, lo reafirmo cada día más. El transcurrir de la vida se daba entre una mamá luchona, como me decía mi hija, cada vez que me veía llegar a casa con las bolsas del supermercado. La responsabilidad del trabajo, las ganas de obtener los mejores resultados en los diferentes roles, me llevaron a colapsar en la pandemia. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de todo mi ser. Cuando recibí la resolución del gobierno que nos obligaba a quedarnos en casa porque era cuarentena, algo nunca visto y jamás pensado, con la incertidumbre si nuestros trabajos sobrevivirían a la crisis y aprender a vivir todo un día en casa y explorar que era un trabajo remoto, una situación supremamente preocupante cuando uno es responsable de otra vida, una preciosa hija adolescente, como lo era mi hija con apenas 13 años para esa época. El día que debimos cerrar las empresas, lloré muchísimo sobre mi escritorio por todos los miembros de la empresa, obviamente incluyéndome. Era una incertidumbre tan desesperanzadora, tantos pensamientos negativos surgían minuto a minuto, hasta sumarme a la mayoría de no sé por qué comprar pacas gigantes de papel higiénico. Era muy chistoso pero real, y literal nos movíamos sin ápice de fe, pegados a las noticias que no podían ser más desalentadoras, tal cual y como cuando anuncian que viene un tornado y no la pasamos esperando que toque tierra en una total y absoluta incertidumbre. Fueron noches sin dormir y otras durmiendo muy poco, donde al amanecer solo llegaban esos pensamientos de vencimientos de obligaciones tanto laborales como personales. Aunque un área de la empresa a la cual pertenezco pudo seguir una de las actividades en un volumen mínimo, eso garantizaba diariamente que teníamos tareas por cumplir, reuniones virtuales, comunicados por elaborar, atender llamadas, etc. Ya estando en casa con mi hija, recuerdo vívidamente que hicimos muchas tortas, jugamos parques en línea, también hice ejercicio en casa, pero la ansiedad me ganó en la alimentación. Me dediqué a comer muchos embutidos. Cuando digo mucho es demasiado, sin saber que la factura que me pasaría sería tan rápido y severa. La vida me rompió, me volvió a restaurar, me mostró que camino es para aprender. Y aunque caí 1000 veces me volví a levantar. Hoy vengo
a contar que también puedes vencer, construir desde... Al estar tanto tiempo en casa, obviamente la cocina se convirtió en parte de mi refugio emocional, pensando qué y cómo cocinar. Algunos días me quedaba muy rico, otros días no tanto. En contraste con la única salida semanal que tenía, según mi pico y cédula, era la salida al supermercado, que se volvió todo un desafío con todas las precauciones del caso. Fue donde definitivamente agudicé la compra de Cabanitos, que ya les había mencionado, una línea de embutidos ultraprocesados, y a manera de darme un gusto, los compraba y me encantaban al desayuno, incluso a la cena. Iniciando la conversación, les dije que este cáncer había sido producido por mí, y aquí es supremamente importante determinar que los hábitos son fundamentales para uno prevenir este tipo de enfermedades tan fuertes. Obviamente las reacciones del cuerpo pues no se hicieron esperar, y además del insomnio empezaron unos dolores de cabeza intermitentes y un sonido muy fuerte en los oídos. Este último se agudizó casi hasta nuevamente que nos pudimos reincorporar a nuestras labores, obviamente pues con muchas restricciones, pero ya retomar el ritmo de trabajo con todos sus desafíos. Todo esto postergó por muchos meses, o varios meses mejor, mi visita al doctor. Todos estos hábitos hacen parte de la conciencia que debemos tener, lo reitero, especialmente con estos hábitos alimenticios, donde no es un tema de moda, por el contrario, es una prioridad. Acá debo reconocer que el consumo de azúcar y harinas, que siempre estuvo presente en mi vida, sumado al estrés y los embutidos, como lo acabo de decir, fueron un cóctel fundamental para que se detonara la enfermedad. Ya en febrero del año 2020 me había realizado mis exámenes de rutina y todo estaba en orden, pero ya internados en casa, con la incertidumbre diaria de esperar los anuncios, cómo debíamos proceder en las empresas, la frustración de terminar contratos laborales y afectar tantas vidas, y con tantos pensamientos que se pasaban por la cabeza, hasta el punto llegué a pensar que los cielos iban a abrir y que Dios bajaría como en el Apocalipsis. En fin, un sinnúmero de situaciones retadoras y mucha vibración en el miedo colectivo de sentir la muerte tocando las puertas, lejos de imaginar que próximamente llegaría tan cerca mi vida. Fue impresionante ver cómo las empresas y los colegios se reinventaron para seguir una actividad desde la virtualidad. Muchos días pedí a Dios que mi hija y yo no enfermáramos. Lo menos que queríamos era tener que visitar un hospital. Y en una de esas tardes desprevenidas, viendo al presidente en su alocución diaria, puse un brazo detrás de la cabeza y con el otro pasé a rascarme cerca la axila derecha. Y pasé la mano por el lomo del seno, sintiendo unas bolitas. Exactamente 3 seguidas. Cuando sentí eso, yo volví a pasar, porque en ese punto debo confesarles que nunca me realicé el autoexamen. Y entonces ahí es donde también quiero dejarles la reflexión. Hay que hacer el autoexamen, hay que conocerlos. Y cuando esto sucede, yo sentí un sustico, aunque obviamente fue mucho menor al que estábamos viviendo en ese momento de manera generalizada, porque aunque he tenido un cuerpo sano, en varias veces él me ha hablado y yo hice caso omiso, porque nuestro cuerpo es maravilloso y él siempre trata de exteriorizar todo aquello que lo carga, especialmente las emociones, los duelos no procesados, las angustias, las preocupaciones y la sumatoria de nuestros hábitos. Es importantísimo además conocer nuestro cuerpo, escuchar esos mensajes, pero más importante aún, tomar acción. Entonces, a propósito de tomar acción, pensé, debo volver donde mi doctor, pero la vida avanzó entre una y otra cosa
Y todo pasó tan rápido que ya casi finalizando ese año, como en noviembre, volví nuevamente donde él. Le conté de mis masitas y de inmediato me preguntó que por qué yo no había ido antes. Obviamente, pues las condiciones para esa época en cuanto a restricciones era muy alta y fueron pasando los días mientras volvíamos a acomodarnos a la cotidianidad. Pero a todas luces era evidente la urgencia de descartar, porque cuando visité el mastólogo, lo primero que él me dijo fue: si hubieras venido unos meses antes, el proceso seguramente pudo haber sido diferente. En ese momento que yo estaba con mi doctor normal, él me hizo el examen y me dijo que no le veía bordes malignos a esas masitas. Pero él, mientras escribía la historia clínica, me dijo: Ana María, vamos a descartar. Te voy a enviar la ecografía y ahí ya salimos de dudas. Ese día yo salí del consultorio con un sinsabor, pero pues muy afanada con la vida rutinaria. Entonces pues solicité la cita para la ecografía. Y ese día de la ecografía me levanté pensando, bueno, voy a salir de dudas. Llegué a la cita y esperando el llamado estaba pensando qué hacer si sale mal, cómo contárselo a mi hija. Siempre el cáncer es asociado con muerte, inevitablemente, y de hecho mi madre murió muy joven a causa de un severo cáncer de matriz, un proceso supremamente difícil, doloroso, pero lleno de enseñanzas. Pero también es una historia que yo esperaba no se repitiera, pues con ella viví todo el proceso de acompañarla y hacer las gestiones, cuando para esa época el cáncer no era tratado con la diligencia como sí lo hacen hoy las EPS. Coincidencialmente ese día me vestí de ropa oscura y, como de costumbre, escuchaba a Joel Austin y sus audios magníficos. Recuerdo que salí para la cita después del almuerzo de trabajo y efectivamente me hice la ecografía. Pero pues mi doctor general, pues siempre el que me hacía los exámenes de rutina, ya me había explicado con lujo de detalles las clases de BRAFs que aparecen en la ecografía cuando le entregan a uno el resultado. Entonces, cuando ya el radiólogo me estaba haciendo el examen, él empieza a hacer la revisión y a preguntarme muchas cosas: si dormía bien, si sentía dolor, que a qué me dedicaba, ante lo cual yo inmediatamente le pregunté: doctor, dígame en qué BRAFs me encuentro. Y él me contesta: Ana María, estás en BRAF 5. Debes hacerte una biopsia y será un proceso duro, pero estoy seguro que te irá muy bien. Vaya momento. Gracias nuevamente por abrir tu corazón y quedarte hasta el final. Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó el alma, compártelo con quien lo necesite. Juntos tejemos redes de sanación y esperanza. Te espero en el próximo episodio para seguir caminando este viaje de vida con el corazón abierto y la voz encendida. De niña aprendí que el dolor es real, que el silencio a veces grita más que hablar. Con cada herida el alma se endurecía, pero en mis ojos siempre brillaba una guía. Pasé por sombras, noches sin fin, abandonada en la tempestad, sin un confín. Pero en mi pecho algo siempre latía, una fuerza callada que no se rendía. La vida me rompió, me volvió a restaurar, me mostró que camino es para aprender. Y aunque caí 1000 veces me volví a levantar. Hoy vengo a contar que también puedes vencer, construir desde lo roto, escribir una nueva historia, ser luz en la penumbra, elevarnos en la memoria. El futuro lo creamos al cambiar nuestra voz, somos más fuertes cuando nos abrazamos hoy. Sarita, mi esperanza, mi razón para seguir. Y hoy quiero que tú también aprendas a resistir.